Tomar un periodo en la historia, hundirlo en mi pecho y remitirlo a mi cuerpo. La locura de un carnaval de los caprichos de Goya, el entierro de la sardina y el clímax de la turba. Entre la claridad y la sombra de siglos de dogmas y la nueva luz del pensamiento en el viejo continente. Vamos a ser fusilados en un destello de arte contra un muro un 3 de mayo, esos cadáveres poéticos. Hay que prestarle atención a los detalles históricos en las acciones de los cuerpos. Guillotina, tan solo la cabeza rodando de María Antonieta y sus vestidos empapados de sangre después en el Palacio de las Tullerías. Pan duro para el pueblo. Pero no hubieron bendiciones realistas cuando el último delfín desgraciado era, escupitajos y maltratos en el terror de sus ojos de niño. América también abrió los suyos. La iluminación, contratos sociales. De todas formas, la naturaleza siempre deja intacta su condición de leviatán, el cuerpo supremo constituido por todos los cuerpos y el poder. El hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Aunque tras el rodar de cabezas por fin la humanidad necesitó el pretexto de libertad y equidad sobre la opresión de sí misma, igualmente el dormir o el insomnio de Faraón de Napoleón la noche estelar en la soledad de las pirámides, donde interpretó las profecías distantes sobre la estatura de su bajeza en la gloria de sus proezas, decían: la historia se repite. El ser humano es una especie tan propensa a autodestruirse que América era ya tiempo atrás negra de indios, esclavos, aztecas e incas arrasados por la peste, la depravación y las misiones jesuitas, negro pelo rizo también contra la maleza, piel aborigen y nariz de potencia, exhalaciones entre los latigazos por el ritmo, quebrantando heridas, cicatrices, oscuras pupilas en plantaciones, el cuello exacerbado y la espalda humana encorvada al látigo. Negros al ritmo del trabajo, mercancía para los puertos sucios y depravados por el tráfico humano, indios frágiles y convalecientes, enfermos, huérfanos de la selva y sometidos a un nuevo Dios traído, calaveras y simiente colonizadora, el día que las gloriosas estirpes desaparecían poco a poco en las poblaciones listas para ser adoctrinadas a la ciencia de Europa y a la violación en masa. Así nuestros estómagos se alimentarían. Así moldearon los cuerpos de vigorosas vejaciones el tráfico de esclavos y el caldo de cultivo de la breve historia del origen del elemento caótico racial híbrido de América. Yo quise acostarme con una puta descendiente de India taína, huérfana de identidad aborigen, al fragor de las olas del Caribe, para en su carne en flor recibiéndome entenderlo todo. Después para mí la identidad argentina, revolución de facón de campo, proceder de esa mixtura por la tradición de un gaucho contra la breve historia de convulsión, de mestizaje en rebeldía contra sí misma. Los negros, indios y mestizos, gauchos bucólicos, desertores por la fiereza aún en el campo de batalla para San Martín y la Revolución Francesa. Napoleón, al noche estelar en la soledad de las pirámides, interpretó las profecías distantes sobre la estatura de su bajeza en la gloria de sus proezas. Guillotina, tan solo la cabeza rodando de María Antonieta y sus vestidos empapados de sangre después en el Palacio de las Tullerías, pan duro para el pueblo. La historia se repite, el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Yo quise acostarme con una puta descendiente de India taína, huérfana de identidad aborigen al fragor de las olas del Caribe, para en su carne en flor recibiéndome entenderlo todo. La cultura ancestral indígena y la civilización histórica de Europa rodeadas por la selva, la locura de un carnaval, de los caprichos de Goya, el entierro de la sardina y el clímax de la turba, entre la claridad y la sombra de siglos de dogmas y la nueva luz del pensamiento en el viejo continente. Vamos a ser fusilados en un destello de arte contra un muro un 3 de mayo, esos cadáveres poéticos.
Hay que prestarle atención a los detalles históricos en las acciones de los cuerpos. Así nuestros estómagos se alimentarían. Yo quise acostarme con una puta descendiente de India taína, huérfana de identidad aborigen al fragor de las olas del Caribe, para en su carne en flor, recibiéndome entenderlo todo, negros al ritmo de trabajo, mercancías para los puertos sucios y depravados por el tráfico humano, indios frágiles y convalecientes, enfermos, huérfanos de la selva y sometidos a un nuevo Dios traído, calaveras y simiente colonizadora, el día que las gloriosas estirpes desaparecieron poco a poco en las poblaciones listas para ser adoctrinadas a la ciencia de Europa y a la violación en masa. Yo quise acostarme con una puta descendiente de India taína, huérfana de identidad aborigen, al fragor de las olas del Caribe, para en su carne en flor, recibiéndome entenderlo todo. El hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Después revolución, libertad sobre la opresión y bestialidad sofisticada. Se moldearon los cuerpos de vigorosas vejaciones en los tiempos del tráfico de esclavos y el caldo de cultivo de la breve historia del origen del elemento caótico racial. Hay que prestarle atención a los detalles históricos en las acciones de los cuerpos. Yo que estaba en la parte más vertiginosa y populosa de la manifestación, esos gritos erráticos, bufidos de lagartos, Hunter Thompson carnívoros, psicotrópicos agitando estandartes de protesta social. El espectro de Oppenheimer yacía en las sombras de las partículas de la chispa divina en solo unos kilos de plutonio. La destrucción absurda en Pentágonos, Hiroshima, esas pieles y órganos deshaciéndose vivas, descompuestas en la radiación. ¿Qué hacer con la repugnante condición destructiva humana y la capacidad de creación en el núcleo de la explosión, la potencia de propulsión atómica, la barbarie, absurdo reflejo y naturaleza inevitable? Suspiro sobre el ocaso de un último día y la estratosfera incendiándose sobre todo el orbe por una detonación fallida de espíritu. Yo que estaba en la parte más vertiginosa y populosa de la manifestación, esos gritos erráticos, bufidos de lagarto, Hunter Thompson carnívoros, psicotrópicos, agitando estandartes de protesta social, después que en América la última oleada masiva de inmigrantes, entre el intelecto difuso y el hambre, motor del pueblo durmiendo sobre la avenida poblada de apariciones carnales, gestos inconcebibles llamando a los perros con la mano cortada y desaparecida de Perón, el cuerpo de Vita embalsamada, recostada en sueños de su complexión, y la conciencia de la nostalgia popular, paridos en sus ovarios enfermos, Gatica el mono a los golpes en los suburbios viejos de Buenos Aires, toda la masa porteña eufórica gritando bajo el rin el fenómeno de alguien movido por las circunstancias de una fuerza hecha historia en su cuerpo. Más allá de Buenos Aires, y toda la turba devorada en Plaza de Mayo, en fotos viejas, en blanco y negro, sus torsos, sus troncos, las líneas de sus manos, sus huesos que habitaron la ciudad otrora envergadura de sus complexiones de sangre y vida, la política, el Estado, la República, el país, la breve historia del origen del elemento caótico racial híbrido de América. La tierra siempre para estas formas humanas, viviendo y originando algo más entre ellas mismas que la caótica voluntad de sus órganos. El mercado y el bienestar del deseo cotidiano, desnudos humanos como langostas decorando la tierra, campos sin noción del olvido, de la civilización tercermundista, hambrunas, grasa en barrigas, inactivas más que para la digestión chatarra y las guerras bacteriológicas alimentándose de murciélagos, esos vampiros obreros extenuados en rascacielos y el polvo de la precaria urbanización del barrio, operarios inconscientes con sus sentidos alterados a las máquinas, vidrieras, hornos de combustión, políticos consumidos en cuerpo y vida detrás de escritorios y la masa del pueblo en su carne reproduciéndose y fagocitándolo todo.
El desequilibrio de los sistemas del clima y la contaminación son nuestros mejores logros a gran escala. Para contra los muros, los centros comerciales, los cines, las fibras ópticas, los rings, los teatros, los cines, las burocracias, túneles. Yo seré el azote primaveral de la locura en los resquicios de los rascacielos, con mi cuerpo en una postura emblemática para toda la posteridad de una coyuntura en mis manos prensiles, capaces de tomar este elemento del tiempo y sostenerlo con mis vibraciones cardíacas que hoy todavía colapsan en las motricidades violentas y civilizadas de los bares del centro de la ciudad y en las plazas de las revoluciones, las dictaduras, las sexualidades inevitables reprimidas contra los regímenes dictatoriales, Reinaldo Arenas y su homosexualidad queriendo tomar la belleza contra la propia inevitable fuerza natural y política de este mundo que alguna vez me acurrucó entre paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas, celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada, pies desnudos, antes que anochezcan sus palabras, igual para todos, maquinaria de la producción gastronómica del gran estómago de la humanidad y su vacío imposible de ser llenado, y el placer reproductivo en los dispositivos propagandísticos y de mero entretenimiento, catarsis artística y desbocada de su sexo. Hay que prestarle atención a los detalles históricos en las acciones de los cuerpos. La historia se repite sobre el cuerpo y sobre la extraña naturaleza de la civilización y el mundo, que extraña atmósfera como membranas en su instrumento corporal sensible y sometido a un procedimiento quirúrgico y profundo de humanidad. Mis miembros heredaron al otro lado de las consecuencias el cómo este espectáculo de ropajes, de personajes, de carne y de hueso es en la fascinación indestructible. Yo siento con mis muñecas hinchadas por la clarividencia que estamos de nuevo en el Renacimiento. El dibujo de 4 miembros geométricos entre brazos y piernas. Ahora Da Vinci y sus inventos son la forma artística en cuadros litúrgicos de las proporciones ideales del cuerpo. El hombre de Vitubio es la tormenta del siglo XXI difusa en nuestra naturaleza. Lleven mi cuerpo, pónganlo como un traje en las oficinas, sacudiendo la cabeza contra las grises apariciones, las mesas de los escritorios, y voy a ser elevado, operado, rediseñado en una cirugía estética en las proporciones exactas de sentir con la piel. Yo que iba a revivir a todos los que alguna vez yacieron en presencia de vida armada, su carne a este mundo. Yo era un meditabundo de la percepción inconmensurable, la fuerza, la incoherencia y el arte griegos y mitos, como un guerrero nuevo sediento de Coca-Cola, como un Ronin hambreado contra los campos abiertos del plano de luz, de vida, donde las pieles sienten, por donde igual me hice la proporción extendida de mis fantasías. Mi maná, mi arroz, mi cuerpo, mi fuerza, mi arte, mi técnica, mis miembros heredaron al otro lado de las consecuencias el cómo este espectáculo de ropajes, de personajes, de carnes y de hueso es en la fascinación indestructible. El siglo XXI en mis entrañas, cómo fueron mutando los sentidos, este cuerpo cuando no sea más, y en algún sedimento de alguna partícula, de alguna célula para la energía y la adecuación a un fuselaje nuevo. No obstante, la humanidad de mi tiempo en jirones arrojado a la muchedumbre me reclama. Dios mío, cómo mutaron los sentidos, olores, sonidos en los humanos que difieren tanto entre los sentimientos, exfoliándoles el alma y todas esas sensaciones. Qué deformidad tan discordante esta civilización al unísono. Puedo valorar mi cara, que ya no fluctúa en lagos del Cromañón, y amar mi verticalidad erguida de algo más allá que tan solo mis instintos, mis poros, mis colmillos, mis fosas nasales, la expresión de la belleza humana, tus ojos que eran de ciervo y escondían 1000 maravillas, hoy sin embargo permanecen igual. ¿Qué voy a hacer cuando con tan solo verte pasar todavía la sangre caliente dándole fuerza a mi miembro me arrebata ahora cuando también el consumo de la actualidad ya tiene la vida establecida? Sin duda olvidar la fe sobre la resurrección de mi ser a la visión de la experimentación, todo lo inmediato es más, pero abruptamente deformado,
Un ser en aura virtual y carnal es el centro de mi corporeidad en el siglo XXI en mis entrañas. Y esta creación carnívora en góndolas, procesada, miembros fríos de animal muerto al alcance de mis manos, y la vegetación química, el nuevo aire de combustiones, yo que me siento un reptil de cables, pero ya muté mi dermis también disecada. Mil revelaciones en las junglas riéndose de mi comodidad. Igualmente todo se perdió en la peste el día que el mundo apagó la maquinaria y vi reinar los insectos extraños como negras polillas contra la última luz de la eclosión de mi rutina que me desposeía del vital fin de mis extremidades. A tan solo la locura de insectos agitando sus diminutas patas. Yo fui en la peste del COVID Gregorio Samsa, ese hermetismo, la humanidad sin sentido, fallida. El vacío era una forma de vida anómala, con mi nombre y apellido, con las mandíbulas tiesas en mi boca como tenazas de mascar mi conciencia. ¿En qué ente tan supremo me había convertido? Sin más al designio de lo natural y su deformidad, sin excusas de la civilización prostética contra la naturaleza en rebeldía, ancestral historia del virus y la tierra completamente alterada en un extraño equilibrio. Yo que deliré sobre los trazados en mis plexos, silvanándose en una conjunción que late entre mis huesos y mis músculos, pensando sobre la razón sensorial también, que en el paraíso será arrebatada. Pero no quiero seguir suponiendo ya esa monotonía y ese cuerpo de estático y difuso placer. No puedo con toda la motricidad adentro mío, aunque sí siento corolas rozándome cuando me agito al aire, abriéndose mis latidos a su sensación en ellas y aún no las entiendo. No son agradables ni dolorosas, ni son el atisbo imperceptible de experimentar una textura sin emociones ni sensaciones mentales ideales que sin embargo están eternidades de vida. Cromosomas, las corolas de maquinaria imprecisa y caótica, mi entendimiento, presencias impuras y primitivas que serán un cuerpo perfecto en algún lado, tal vez el paraíso, será una sensación, otra dimensión tal vez de vida, o el siglo XXI en mis entrañas. El siglo XXI en mis entrañas, recuperar mis órganos de los sentidos, mis miembros, mis facciones, mis sensaciones a este fenómeno existencial. Y todavía mi atisbo de realidad entonces persiste. Pero yo deliro más allá de los trazados musculares sobre mis plexos potentes, pensando la razón sensorial que en el paraíso será arrebatada. Pero no quiero suponer esa monotonía y ese cuerpo de placer estático ya. Ahora carne virtual y prototipo de armazón de consumo, fotos de alas en los miembros, comida chatarra, grasa y estrías, la acción perfecta, la belleza de la moda, la musculatura conspicua. No sé sentir nunca en definitiva esa red primordial entre mi cuerpo, la sangre y el infinito. De caos es la corporeidad de mi tiempo, el siglo XXI en mis entrañas. Cuánto más mutará esta ameba que una vez fui, cuánto más será diseñada la metamorfosis, la evolución, la involución, cuántas posibilidades tendrá el cuerpo de ser algo ergonómico, físico y posible hasta la carne de esta realidad. El siglo XXI en mis entrañas, para mis pulmones poder adaptarse a respirar dióxido de carbono y nada más. Tengo visiones en mi sangre a veces sobre el siguiente eslabón de la raza humana originando a las sombras edilicias de esta civilización y su naturaleza prostéticamente diversificada. Podrá mi mente ser extirpada, mis neuronas como cables a lo analógico de una inteligencia artificial y miembros perfeccionados a manos y piernas de acero, mi columna predispuesta a nuevos voltajes y nuevos cosmos de shocks eléctricos en mis neuronas en un frasco. Mi corazón será cableado a otros ojos de un humano rejuvenecido, clonado, alterado. Los nuevos humanos, la ciencia y el cuerpo serán invencibles. Voy a hacer la mutación celular de Tetsuo en Akira. O tan solo la débil civilización sucumbirá ante la peste y la destrucción, o ante algún designio de cuerpo eterno de ese supuesto Dios del universo, de fuerzas inconmensurables predispuestas como un músculo divino. El siglo XXI en mis entrañas. El paraíso se observa lejos. No sé sentir nunca en definitiva esa red primordial entre mi cuerpo, la sangre, el infinito, la tierra, las partículas. El siglo XXI en mis entrañas. El universo y el cuerpo son evoluciones distintas.